Ahí era donde habíamos quedado, ¿sí? El ejemplo de aplicación. Entonces, en este ejemplo, lo que estábamos haciendo era que teníamos una sección ya previamente definida y lo que íbamos a hacer era hallarle la resistencia. Eso fue lo último que hicimos. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es mirar cómo es el diseño de las vigas. Ahora es partiendo de los momentos, vamos a hallar cuánto es el refuerzo. ¿Listo? Entonces, en resumen, para traerlo en contexto, lo que hemos visto es lo siguiente, que tenemos una viga T. Entonces, viga T es donde la zona comprimida tiene forma de T, que es la zona que está ahí achurada. Y le vamos a partir en dos partes. Una parte que es considerando el acero de tensión que se genera por compresión en la aleta. Entonces, únicamente considero las aletas comprimidas y miro qué acero de tensión se me está produciendo. Entonces, todo lo que tiene que ver con la aleta tiene su índice F, MNF y A sub SF. Entonces, a esta condición yo le voy a sumar la compresión en el alma. Entonces, aquí yo considero que hay una compresión en el alma y por compresión de esta se me va a generar un acero ASW. Ambos aceros son de tensión y al final yo tengo que el momento nominal resistente va a ser el que se me genera por compresión en la aleta más el que se genera por compresión en el alma. Asimismo, el acero total de tensión va a ser el acero que se genera por compresión en la aleta más el acero que se genera por compresión en el alma. Aquí colocamos la A, pues porque es la complicada de hallar aquí. A ese W lo hallamos como uno menos el otro. Entonces, ese fue el panorama al que llegamos la vez pasada, en resumen. Ahora vamos a partir sobre de una vez el procedimiento de diseño, pues no tenemos ninguna teoría adicional. Sin embargo, cada vez que yo vaya a necesitar explicar algo adicional, pues voy a devolverme al tema de la TEO como para explicar de dónde sale cada fórmula. Pero por ahora, partamos del procedimiento. Entonces, lo primero, pues, siempre necesitamos un dato de entrada, que en este caso es la geometría, dice la longitud, esa S que está ahí es la separación entre vigas, que esa me sirve para determinar el ancho efectivo, esta S que está aquí. Lo mismo el HF, este HF lo necesito de entrada porque yo necesito determinar el ancho efectivo y ese depende del HF. O sea, primero yo necesito el espesor de la placa para después empezar a determinar cuál es el ancho efectivo de la viga T. Y de resto sí es lo normal, las cargas y los materiales con los que yo vaya a diseñar. ¿Sí? Entonces, lo primero, dimensionar la viga. La altura, el BW, que es el ancho del alma, y el D. Al decir D, estoy diciendo que vamos a determinar el recubrimiento también, o sea, el D'. ¿Qué sucede con este D'? Eh, yo tengo que saber cuál es ese valor para ver si le voy a colocar una o dos filas o tres filas de refuerzo. De acuerdo a eso, yo necesito definir de una vez ese D que está ahí. Después de eso, calculamos el ancho efectivo. Entonces, este ancho efectivo B se define con las limitaciones que vimos antes, que decía que tenía que ser menor o igual a L cuartos, ¿sí? Da unas condiciones para la longitud y para el sobreancho de la aleta. Entonces definimos cuánto es este ancho efectivo. Después de definir el ancho efectivo, vamos a calcular el peso propio de la viga T como tal, y con eso calculamos el momento. Entonces, hasta ese punto es análisis, ¿sí? Dimensionamiento, que puede ser un predimensionamiento y análisis, o sea, ese momento último lo hallamos resolviendo la viga, hallando reacciones, diagramas, en fin, resolviendo pórticos, no importa cuál sea el método. Entonces, listo, análisis hasta ahí. De ahí avanzamos al tema del AS. ¿Este AS cuál es? Porque si yo estoy calculando AS de primerazo, entonces ¿cuál es la respuesta final? Si se supone que mi objetivo del diseño es obtener AS. Entonces, veamos. Si yo tengo que esta es la viga T, yo aquí no sé cuánto está comprimido en la aleta y cuánto está comprimido en el alma. Entonces lo que yo hago es asumir que está comprimida toda la placa. Sí, eso es como, digamos, para poder tener un parámetro de entrada. Entonces, asumo que está comprimida toda la placa de tal manera que el diagrama sea de este estilo. Yo tengo que el diagrama de compresiones, ¿sí? Que el bloque de compresiones es exactamente igual al ancho o al espesor de la placa. ¿Eso qué me permite? Me permite encontrar
una condición límite de resistencia, que es que cuando el momento nominal, CMD, va a ser igual al momento último, para una condición donde yo tengo comprimida toda la placa, ¿sí? Entonces vamos a ver qué sucede en esta condición límite de resistencia. De aquí, pues despejamos, tenemos que el momento nominal es igual al momento último que está actuando, porque ya yo lo tengo calculado de antes, sobre phi, y aquí vamos a utilizar que ese momento nominal es igual a, entonces dice T por D menos HF. ¿Eso qué es? Es tomar la fuerza T o C, yo lo voy a tomar por el lado de T, que de hecho es el que me sirve porque es el que me relaciona el AS, ¿sí? Entonces T por el brazo, que es D menos HF medios. Eso viene siendo el momento nominal, T por brazo, ¿sí? Entonces, aquí tenemos que la compresión es 0.85 F'C HF, o sea, por B, esta área, y la T es AS por FY, ¿sí? Entonces, aquí ya yo estaría incluyendo el AS, de alguna manera, que es el que necesito como estimar. Entonces, para tener una cuestión estimada, yo estoy considerando que se comprime toda la placa y aquí me da una S como si tuviera comprimida la placa. Es una situación hipotética para poder tener un punto de partida, ¿sí? Y de aquí despejo AS igual al momento último sobre phi FY por D menos HF medios. Esta ecuación es una ecuación para que me permite saber si yo voy a tener posibilidad de comprimir el alma. ¿Qué quiere decir? Que si yo veo superada esta condición, seguramente voy a necesitar que se comprima el alma, ¿sí? Inicialmente, pues estoy suprimiendo comprimido el patín. Vamos a verificar entonces si de alguna manera necesito comprimir el resto. Si no, pues el diseño se iría por este lado, ¿sí? Entonces, este parámetro es muy importante para poder avanzar. Tomamos un punto de partida y el punto de partida es ese, asumir comprimido el patín. ¿Listo? Entonces, esa es la misma ecuación. Momento último sobre phi por fy de menos hf medio. Conociendo este AS, ya yo puedo hallar el bloque de compresiones. Entonces, vean que este bloque de compresiones está dependiendo de AS. O sea, que yo ya estoy asumiendo que este A está basado en este AS y ya yo tengo un punto de partida claro. ¿Sí? Entonces veamos esta ecuación de A, ¿de dónde sale? Entonces aquí vamos. Esa ecuación de A viene de tomar una sumatoria de fuerzas. Entonces yo tengo que la compresión y la tensión, compresión ya habíamos dicho, esfuerzo por área, esta área HF por B es igual a la tensión por AS por FY, que es esta área por el FY. Entonces igualo las fuerzas y tomamos los valores, reemplazamos los mismos de la ecuación que teníamos en este punto, y de aquí despejo el A. Importante esta breve demostración, porque aquí nos damos cuenta que este valor es B efectivo, ¿sí? Porque acuérdense que aquí yo tengo dos B's y eso tiende a confundirse. Uno es B efectivo y el otro es BW, que es el ancho del arma. Este primer A lo calculo con B efectivo, ¿sí? Como yo aquí estoy tanteando la cosa, entonces listo. Yo tengo una S que depende de suponer que el momento último me va a producir una compresión y este A me da así la altura del bloque de compresiones. Entonces estoy suponiendo dos cosas. Esas dos suposiciones me sirven para poder revisar después la situación principal, que es verificar si A es mayor a HF. Eso es lo principal de todo, porque si A llega a ser menor que HF, no es viga T, pero si A es mayor que HF, es viga T. O sea, que si A llega a ser menor que, lo diseño como una viga rectangular. O sea que ahí el diseño ya es otro paseo. Ya es lo que vimos al principio. Una viga rectangular común y corriente, pero acuérdense que aquí se tomaría B como el ancho efectivo, como la variable B de las ecuaciones que vimos para viga rectangular. ¿Sí? Y pues ahí terminaría el asunto. Diseñamos como viga rectangular. Lo que haya que hacer ahí. ¿Sí? El caso es, si eso sí se cumple, entonces ya yo empiezo a analizarlo como si fuera una viga T. Entonces, como yo estoy asumiendo que se comprime todo el patín, lo primero que yo voy a calcular es eso, el ASF, o sea, el acero que me produce
el acero que me da por compresión en el patín. Sí, ya aquí lo estoy calculando con la fórmula que vimos antes, con la que les mostré en el resumen. O sea que ya esta está pensando que sí es una viga T, ¿sí? Y ese ASF me sirve para poder calcular el momento nominal, o sea, el momento que resiste, considerando el acero producido por compresión en la meta. ¿Eso con qué fin? Si se dan cuenta, el valor de ASF solo depende de los materiales y la geometría. No depende de nada, por lo tanto este dato es un dato cierto y fácil. Lo mismo sucede con este. MNF depende de geometría, materiales. Este ASF ya estaba antes, ¿sí? Entonces, este valor es fácil de calcular y me sirve para hacer una verificación también muy importante. Esta dice que el momento nominal de la aleta sea mayor al momento último. ¿Qué puede suceder si el momento nominal de la aleta es mayor al momento último? ¿Qué creen? ¿Alguien que me diga qué creen? ¿Qué pasaría ahí? ¿Alguien? Falla la viga T. ¿Cómo me dices? Pues que como que fallaría, ¿no? Porque el momento sería mayor al momento último, entonces no sería como viable el diseño. ¿Y cuál es el resistente ahí? ¿El MN o el MU? Yo diría ¿Ah? que MN. MN es el resistente. Si estamos diciendo que el MN es mayor que el MU, entonces... Ah, ¿qué puede estar pasando? ¿Por qué es tan importante esa verificación? Pues digamos que el MN diría que sí está soportando la viga como tal, el momento último, ¿no? O sea, sí está soportando. ¿Y qué pasa si el Sí, MNF ya soporta? ¿cómo? ¿Qué pasa si el MNF ya está soportando el momento último? Pues la viga funcionaría. Exactamente. O Pero sea, la viga, ajá, la viga, pero no funcionaría como viga T, ¿no? Porque ahí no tendría en cuenta el momento por el alma, ¿no? no, sí funcionaría como viga T, pero no necesita contar con el momento del alma. No lo necesita, ¿sí? O sea, esa es precisamente la cuestión. Con el MNF ya yo soporto todo el momento último, entonces es una viga T, pero que no necesita que se comprima el alma. Por lo tanto, el acero de refuerzo es directamente el ASF. Ya no necesito nada más. ¿Sí? O sea, puede que esté trabajando algo en el alma, pero no lo necesito. Yo con que calcule ahora el ASF es suficiente para que funcione la viga. Esa es la idea. Por eso es que es tan importante esa revisión, porque nos evita la mitad del trabajo. ¿Sí? Si nosotros verificamos que efectivamente con el MNF soporta todo, ya, se acabó el problema. ASF es igual a S y después de eso empezamos a verificar Inge, una cuantía. pregunta. Y dado el caso ¿Sí, que claro? eso no se cumpliera, el tema ahí de los momentos. Ah, ya les digo, ya voy para allá. Apenas estamos por el lado Ok. sí. Ahorita les muestro el lado no. Listo, entonces quedamos que después de que ya ese es el AS, entonces lo que vamos a hacer ahorita es verificar la cuantía. Entonces calculamos esta es la cuantía colocada. Vean que es B por D, o sea, B efectivo. Me gusta hacer énfasis con eso que uno tiende a confundirse. Si es B efectivo. Entonces calcula la cuantía actuante con B efectivo. Después calculo la cuantía para viga T. Entonces esa cuantía es la que vimos la vez pasada, esa fórmula, la gotota, que vimos la vez pasada. Ahí está colocada. Y lo que hago es comparar las dos. Entonces, si la cuantía colocada es menor que la cuantía máxima para dígate, ¿sí? Entonces, si es así, estamos bien y aquí termina el paseo. No hay nada más que hacer. En caso de que eso no se esté cumpliendo, pues nos toca devolvernos, más o menos como hasta ahí. Nos toca redimensionar la viga porque cargas y materiales pues no podemos cambiar. Nos toca redimensionarla y
revisarla nuevamente. Cuando empezamos nuevamente, cabe la posibilidad que ya ni siquiera entre a viga T, sino que siga derecho a viga rectangular. Es posible, ¿sí? Pero es necesario devolverse porque la cuantía no está cumpliendo. ¿Listo? Entonces, eso en el caso de que este momento efectivamente sea mayor al MU. ¿Qué pasa si no? La pregunta que me hacían. Entonces, si no, necesitamos calcular el MNW. Observen algo, yo estoy calculando MNW con una fórmula que parece algo extraño. ¿De dónde sale esa ecuación? Entonces, aquí vamos, y resulta que el momento resistente por compresión del alma, o sea, el MNW, lo vamos a calcular de esta forma. Nosotros tenemos que esta es la condición límite. Por mucho, phi mn debe ser igual al momento último. Por mucho. O sea que lo mismo despejo de mn, mu sobre phi, pero ahora ese mn lo voy a reemplazar por lo que está compuesto. El momento nominal por el patín más el momento nominal por el alma. Y de aquí despejo MNW. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que MNW es la resistencia que yo necesito adicional a la que no soportó MNF. Eso es lo que está diciendo esta ecuación. Es el excedente. Si yo necesito soportar MU, ¿sí? Entonces, este MN, le quito lo que me está resistiendo MN y me falta este. Eso es lo que está diciendo ahí. Entonces, calculo MNW como el excedente, como lo que necesito de más. ¿Listo? Ahí está, MU sobre phi menos MNF. Entonces, teniendo ese momento nominal, ahí sí ya puedo empezar a calcular cuánto es el A0. De la misma manera como lo hicimos con la viga rectangular. ¿Cómo es eso? Calculamos un RU. Vean que este RU es un poquito diferente. Primero, dice MNW aquí arriba, en vez de MU, como siempre es, ¿sí? Y segundo, no tiene el phi acá abajo, ¿sí? Este phi no lo tiene porque esto no es un momento último. Si lo miran acá, cuando es momento último viene dividido en phi. En este caso es momento nominal, por lo tanto no viene dividido en phi. Y vean otra cosa, aquí está BW, o sea, no B efectivo. Para cuando ya entramos aquí por MNW, ya este ancho que yo necesito es el ancho del alma. Ya no es como en otros casos, el ancho efectivo. ¿Listo? Entonces calculo el RU. Con este RU calculamos la cuantía que da por el alma. Yo le puse un sub W ahí, como por diferenciarla de esta y no irnos a confundir, pero realmente es una cuantía. Es la cuantía que da de A0 en el alma. ¿Cómo calculamos esta cuantía? Pues con la ecuación cuadrática normal. Aquí le puse el sub W otra vez como para diferenciarla, pero sabemos que es lo mismo. Esta es la misma ecuación cuadrática que siempre hemos utilizado, ¿sí? Entonces, es la cuantía W. Después de la cuantía, pues con la cuantía ya podemos calcular el ASW. Lo calculamos como ρ por B por D, pero ρ, W que acabo de calcular, B, W porque estamos hablando de ancho del alma, y D si es el mismo D. ¿Sí? Entonces, importante estar viendo que aquí estamos hablando todo en términos del alma. ¿Listo? Ahora, teniendo este ASW, y como aquí ya tenía ASF, ya yo puedo encontrar cuál es el AS total, que sería la suma de los dos, ASF más ASW. Ese es el objetivo del diseño, encontrar AS. Entonces, una vez yo encontré AS aquí, lo que hice fue revisar cuantías. En este caso hago lo mismo, encontré AS y reviso cuantía. Entonces, aquí vuelve a ser AS sobre B efectivo, porque estamos hablando de vigas T, B efectivo sobre D. Vean que aquí yo tuve BW, aquí es B efectivo. ¿Listo? Y calculo la cuantía colocada. Esta cuantía colocada, al igual, la comparo nuevamente con la cuantía balanceada para viga T, que es esta que está acá arriba. Y por último, hago la misma revisión. Entonces, si cumple, terminamos. Si no, otra vez vuelve y se devuelve. Entonces, llegamos por acá arriba y lo mismo. Puede que salga por aquí derecho, puede que entre por acá, puede que salga por este lado, en fin. ¿Sí? Lo importante es que siempre tendríamos que llegar a esta revisión. Calculamos los AS y revisamos que la cuantía se esté cumpliendo. Ese es en general el procedimiento de diseño.
digamos que en comparación con el de revisión, es un poquitín más complejo, pero no mucho. Apenas considera 2 o 3 cositas más y el resto es muy parecido. No sé qué preguntas tienen con eso. ¿Cómo la vieron? ¿Sí? Entonces, el otro ejemplo. Este es el ejemplo para diseño. Vamos a diseñar la viga para ese puente, que se requiere para soportar una carga de 50 kilómetros por metro. Ahí está, 13 metros de luz, viga simplemente apoyada, y esa es la sección de la viga. Dice concreto de 21 y acero de 420. ¿Listo? Entonces, así como la vez pasada, vamos a hacer el ejemplo en una hoja de cálculo directamente aquí hecho desde cero. A ver, entonces, voy a ir abriendo aquí el Excel entonces y les comparto la pantalla para que lo vayan siguiendo el ejemplo. Vamos a hacerlo totalmente desde cero, entonces aquí ya estoy abriendo el Excel aquí. Mostrar toda la pantalla. A ver entonces. Aquí tenemos el Excel. Vamos a hacer un archivo nuevo. Vamos a traernos para acá. Voy a traerme este diagrama de flujo como para tenerlo aquí presente. No se ve muy claro, pero bueno. Como para tener presente qué estamos haciendo, voy a traer el diagrama de flujo. Y lo mismo, el procedimiento que yo utilizo para las hojas de cálculo. Entonces aquí colocamos diseño de vigas T, ¿sí? Entonces, como les había dicho antes, esta primera para numeración, esta para variables. Entonces, aquí abrimos un espacio más grande. En esta colocamos los nombres de las variables. Aquí acostumbro a cambiarle la fuente. Eso. Acostumbro a cambiarle la fuente. Y aquí viene valores y unidades. Entonces, revisemos datos de entrada. Entonces, como primera medida, dice la geometría. Geometría, entonces esta geometría, aquí había unos valores que no se ve muy bien ese recorte, voy a sacarlo uno que se vea un poco más. A ver si podemos hacer un recorte más claro. Eso. Ahí está, se ve un poco más. Entonces dice geometría. Esta geometría es LSHF, o sea, longitud, separación y HF. Casi que esta vez yo tengo aquí una viga ya colocada en el ejemplo, esta de aquí tengo una viga colocada, pues porque me toca hacerlo tendencioso el ejercicio, pues para que me dé viga T, porque no siempre puede dar viga T como lo vimos en el procedimiento, puede que en algún caso no dé. Entonces, pues para que el ejemplo sea jugoso, entonces lo hice tendencioso y pues ya trae aquí una geometría preestablecida. Ahí está. Entonces, digamos que esta es la geometría que yo necesito. Dice longitud, cargas. Bueno, entonces aquí en geometría vamos a colocar las dimensiones de una vez. Entonces, altura, colocamos aquí, altura de la viga, la H, entonces trabajémoslo de una vez en milímetros, altura, ancho de la viga, y bueno, de hecho voy a ponerle ancho el alma, como para hacerlo todavía más específico, entonces que sería el BW, 500 milímetros. Por acá tenemos el espesor de la placa. Espesor de la placa. HF. ¿Sí? Aquí 100 milímetros. Y la altura efectiva. Ah, no, pues bueno, vamos a leer como el recubrimiento, que no es recubrimiento del todo, sino más bien como el de prima.
Entonces, este D', voy a colocarlo como si le fuera a colocar 3 filas, o sea, en 120 milímetros. Es mejor suponer siempre que se colocan bastantes filas si uno ve que los momentos son altos. Aquí yo no es que vea que el momento es alto, ¿sí? Pero tenemos que es una viga de 13 metros de luz, entonces es muy probable que yo vaya a tener unos momentos altos, muy probable. Entonces es mejor considerar colocar de una vez varias filas. Si no me llega a funcionar, o sea, si yo lo coloco en una fila y al final no me cabe el refuerzo en una sola fila, tendría que rediseñar toda la viga cambiando ese valor de D' para poder colocar otra fila. Entonces, casi siempre que es mejor colocarle un D que considere 2 filas o más, cuando se vea que la situación da. De todas maneras, si es una hoja de cálculo, pues esto tanto como rediseñar no es tal. Cambiar 2 valores y la hoja lo hace, ¿sí? Pero es bueno tenerlo presente. Entonces, ahora sí calculemos altura efectiva. La altura efectiva es D. Este es D sola. D que viene siendo H. A ver. H menos este de prima. ¿Listo? Y aquí pues estos son datos de entrada que los colocamos color rojo para saber cuáles son los que podemos modificar. A ver, yo creo que ahí tengo ya todo. ¿Sí? Siguiente, aquí materiales. Entonces, siguiente, materiales. Entonces, acero de refuerzo, lo consideramos, aquí el FY en 420 megapascales, que eso es, lo trae el ejercicio, y el concreto que entonces sería F'C, y dijimos que era concreto de 21 megapascales. Y entonces esto de una vez nos indica que el beta 1, ese lo tendríamos que calcular, este beta 1 es de 0.85 para concreto de 21. Estos datos son todos datos de entrada, son datos por el usuario. Entonces vamos aquí, cargas. Entonces tenemos cargas, primero tenemos aquí, coloquemos la carga muerta. En este caso no tengo carga muerta. A ver, si no, no le dejé nada de carga muerta. Entonces no tenemos carga muerta aquí, pues, de 0. No, y como porque no me quede sin ese dato. Kilonewton por metro, carga viva, la carga viva L, que allá decía 50 kilonewton por metro. Listo, entonces tenemos las cargas. Ya con eso tenemos todo, lo que se considera de entrada. Entonces, entramos aquí, ¿sí? Entonces, parte de esto serían el predimensionamiento. Aquí, como les decía, pues ya yo tengo tendencioso el ejercicio. Pero de no ser así, yo tendría que predimensionar todo. Por ejemplo, esa H que está ahí, esa H sale de la tabla de la norma, que la CR, bueno, de la tabla que siempre hemos sacado todo. Entonces, ese predimensionamiento, digamos que la altura, y la altura saldría de la tabla CR95, que es donde la estamos sacando. Y entonces, lo que diga, L sobre 14, creo que es para viga simplemente apoyada. ¿Sí? Tendríamos que esto es la luz de cálculo que estaría aquí nos tocaría colocar la luz aquí en la geometría. Luz de cálculo, aquí coloquemos la L, y esta dice 13.000, es la cosa, 13 metros. ¿Sí? Entonces, por favor. esto, sí, cuéntame. Profe, no, a esa luz de cálculo no le podemos poner otra letra porque es que no se puede tender a confundir con la carga viva. Digo, no sé, profe. Bueno, sí, no hay problema.
Luz de cálculo. Listo. No hay lío, no hay lío. Entonces, esta sería luz de cálculo. Como les dije, esto ya está hecho antes. ¿Sí? Esto es porque, o sea, de aquí mi objetivo es, con este valor, es hallar la H. Ese es mi objetivo, pero la H ya yo la tengo aquí, por lo que el ejercicio es tendencioso, insisto. Si no, pues, lo calculo. ¿Qué más decía aquí? BW, pues eso es un dato que normalmente se escoge, y la D, que también es un dato que normalmente se escoge. Aquí me quedaron de entrada, pero no siempre es así. De hecho, no es así. Ahora, el tema del ancho efectivo. Ancho efectivo. Entonces yo tenía unas condiciones para ancho efectivo. Voy a buscarlas aquí en la presentación. Creo que eso estaba al principio. Estas condiciones de ancho efectivo. Voy a llevármelas para allá, para la hoja. ¿Sí? Entonces yo debería verificar estos datos para encontrar el ancho efectivo. Entonces, el ancho efectivo debe ser el menor de estas condiciones. Digamos que la primera condición, coloquemos aquí, primera condición, o pongámonos más bien aquí, ancho efectivo, esta sería dimensionamiento 4.1 y este 4.2. Entonces tenemos esas tres condiciones. ¿Sí? Condiciones, son tres condiciones, voy a colocar aquí condición 1, 2, 3, ahí están, y digamos que la primera es LC sobre 4, entonces esta es LC sobre 4, estaría en milímetros. La otra condición dice BW más 16 HF, entonces colocamos acá BW más 16 HF, esto es BW, ¿sí? Más 16 veces por HF. Listo, entonces ahí está. La siguiente, y aquí estaría la tercera condición, que es BW más LN. Más LN, ¿sí? Entonces, para este caso, BW pues lo conocemos, ¿sí? Pero el LN, pues yo tendría que tener una casilla ahí donde dijera LLE. Aquí digamos que no la tengo, pero la puedo calcular. Aquí sería 1,20 menos 0.5, 1,20 menos 0.5 dividido en 2, es como 0.35 por ahí. Listo. Muy bien. Entonces, el menor de los tres es el ancho efectivo. Sería el menor. ¿Listo? Entonces, en este caso, no nos va a dar, aquí nos daría que el ancho efectivo debería ser 850. Sí, pero, insisto, está tendencioso el ejercicio, es que si no, pues no nos da, fíjate, ya sería todo. ¿Sí? Entonces, es por eso. Pero eso habría que hacerlo dado el caso. Verificar cuál es el ancho efectivo de esta forma. Miro las tres condiciones y tomo la menor. No tiene mayor complicación. Entonces, ahí dice que es ese, pero entonces lo voy a colocar aquí abajito. Voy a trabajar con el que ya tengo en el ejercicio. Con este. Entonces, aquí mucho ojo con este valor. ¿Listo? Bueno. Entonces, ya tenemos aquí ancho efectivo. Ahora cálculo el peso propio. Entonces, por acá vamos a... Aquí sí ya es cuestiones de análisis. Vamos a hacer el análisis estructural. Análisis estructural. Entonces, primero dice cálculo de peso propio. Entonces, peso propio de la viga. Aquí esto sería igual a, pues, el área. Entonces, calculamos esta área. Esto es HF, ¿sí? Por este espesor, por este, que es este, más este pedazo acá abajo, que viene siendo H menos HF, aquí, H menos HF, y eso por este, que es W. Listo. Aquí me está dando en milímetros, entonces voy a pasarlo
a metros. ¿Listo? Ahora eso lo dividimos en 1 por 10 a la 6, que me queda en metros cuadrados, ¿sí? Y este valor lo multiplico por 24, que es la densidad de concreto. Este es el peso propio en kilonewton por metro. Peso propio. ¿Qué más decía? Peso propio, y aquí ya calculo momento último. Entonces, pues necesitaría calcular la carga última. Esta carga última no es más que, voy a colocarla aquí, carga última, que es 1,2 por peso propio más D, más 1,6 por L, para este caso, ¿sí? Este es carga última, esto es igual a 1,2 por, teníamos que era peso propio más, pues el D era 0, lo pude ahorrar, ya lo metí en la fórmula, más 1,6 por la carga última. ¿Listo? Entonces ahí está la, la carga última. Y ahora, pues el momento último. Entonces, como esta viga es una viga simplemente apoyada, entonces el momento último lo conocemos. Si no, pues habría que calcularlo. O sea, se resuelve la viga completa. En este caso, pues es W por L cuadrado sobre 8, más lo voy a colocar aquí, para que se sepa que esto es porque es simplemente apoyado, porque esto no es lo normal. W por L cuadrado sobre 8, para este caso. Entonces, W por L cuadrado, que incluso creo que la coloqué acá, la luz de cálculo. Esta luz, pasemos a metros, ¿sí? Al cuadrado sobre 8. Listo, ese es el momento. Este momento me está dando ahí en kilonewton por metro. Listo. Entonces, este es el momento último, con el que vamos a trabajar. Y hasta aquí llega la etapa de análisis. Aquí empezamos primero con el cálculo de la viga T. Bueno, de hecho es con el diseño como tal. Entonces aquí, sexto, hagamos aquí el diseño de la viga. Yo todavía no sé si va a ser T o no, ok, pues ya, yo lo tengo tendencioso, entonces sí va a ser T. Pero inicialmente es diseño de la viga. Entonces primero vamos a estimar el valor. Entonces pongamos aquí valor estimado de acero. ¿Sí? Este valor estimado es el que les decía que, asumiendo que yo estoy comprimiendo todo el patín, va a ser igual a esta ecuación que yo tengo acá arriba. Dice MU dividido entre pi, que es 0,9, por, abre paréntesis, aquí dice, por D menos HF medios, o sea, por D menos HF medios. ¿Sí? Me falta un paréntesis. Listo. A ver, revisemos. Sí, me faltaba un paréntesis. Listo, este valor de MU lo voy a poner por 1 por 10 a la 6 para que me dé en milímetros cuadrados. Me falta como que el FY. Sí, me falta el FY. Por el FY. Aquí dice el FY. Aquí está el FY. Y por, creo que ahora sí. Ahí está milímetros cuadrados. Listo. Entonces, este es el valor de AS estimado, suponiendo que está comprimido todo el patín como lo dijimos antes. Entonces, eso también me consigue una altura del bloque de compresiones estimada, ¿sí? Es el A. Este es un A estimado. Este A es como lo dijimos acá arriba, dice AS por FY, o sea, AS por el FY dividido entre 0.85 F'C por B efectivo. Entonces dividido entre 0.85 por F'C por B efectivo. Este que está acá. Listo. Esta es la altura del bloque. ¿Sí? Entonces todo esto lo hicimos
con la intención de poder verificar si era big T con esta cuestión. Entonces, aquí pues verificamos que si este es mayor el HF, ¿sí? Entonces, pues esto es big T. Contrario, pues viga rectangular. Listo, entonces en este caso, viga T como ya lo teníamos esperado. Listo, entonces como es viga T, entramos por acá. Calculamos ASF. ASF. ¿Listo? Entonces, aquí digamos que yo debería tener procedimiento rectangular y uno para viga T. ¿Sí? Y que la misma hoja escogiera cuál de los dos sirve. Pero como en este caso es, ya yo sé que este pues lo voy a poner de una vez aquí, 6.1, procedimiento para Big T, pero la hoja debería ser capaz de saber cuál procedimiento hace. ¿Listo? Entonces, procedimiento para Big T, entonces calculamos cálculos de acero por compresión en aleta. O sea, ASF. Este es punto 85 F'C, punto 85 por F'C dividido entre el Fy por HF B menos BW. Entonces, aquí coloquémoslo, abrimos paréntesis, HF por B, que está acá abajo, B menos el BW. Esto cierra, cierra. Ese es el valor, como si con la compresión únicamente en la letra. Y calculamos el momento resistente por compresión en aleta. Entonces esto es MNF es igual a ASF por FY, a ver, ASF por FY por D menos HF medios. Entonces por aquí D menos HF dividido en 2. Listo, este es momento en Newton por milímetro. O sea que esto es igual a este dividido 1 por 10 a la 6 para que me dé en kilonewton por metro. Listo, ahí va la cosa. Entonces, aquí hacemos la primera revisión. Entonces, ya habiendo calculado este MNF, entonces reviso si es suficiente. Entonces le preguntamos que si este momento de aquí, que es el que acabo de calcular, es mayor al momento último, a este. Entonces, si es mayor, entonces es suficiente. Suficiente, entonces colocar ASF como AS, ¿sí? De lo contrario, pues, necesitamos calcular MNW y el otro paréntesis, listo. Entonces, en este caso, calcular MNW, ¿sí? Lo mismo, la hoja debería ser capaz de decir si es suficiente de una vez la respuesta es tal. Pero digamos que aquí no es la idea hacerla totalmente automática, sino más bien mostrar el procedimiento. Entonces necesitamos calcular MNW. Eso básicamente es esto. ¿Sí? Eso es este procedimiento. O sea, calculamos cálculo de acero por compresión en alma. Esto se llama el ASW. ¿Sí? Bueno, pero para calcular este ASW yo primero tenía que calcular algo. Entonces miramos. Sí, primero calculábamos el momento excedente, el MNW. O sea que necesito copiar, es más bien es este. Es este. El momento resistente por compresión en el alma. Ya, MNW. ¿Listo? Ese calculamos cuánto era el excedente. El excedente era el momento último sobre phi. ¿Sí? Momento último sobre phi
menos el MNF que calculé aquí antes. Ese está en kilonewton por metro. Entonces, este es el momento que necesito que me soporte el alma. Entonces, ¿qué acero debo colocar para soportar este momento? Es lo siguiente. Entonces, calculamos RU, el parámetro para diseño. Este parámetro es momento nominal, W dividido entre, ya aquí no tiene fin, ¿sí? Dividido entre BW, que es este, BW, por D cuadrado, D al cuadrado. Ahí está. Ah, me falta multiplicarlo por 10 a la 6 para que me dé en las unidades que sirven, o sea, megapascales. Ahora sí. Normalmente el RU lo expresamos con 3 decimales. Y esto está en megapascales. Tenemos el RU. Con el RU calculamos la cuantía. Entonces, cálculo de cuantía. Esta cuantía también la podemos buscar en la tabla. ¿Sí? Acuérdense que había una tabla donde podemos ir mirando el R y con ese R de una vez vamos calculando todo. Y el tema es que no queda muy automático que digamos. Entonces, esta ecuación es, aquí la tenemos, 0,85 por F'C sobre Fy sobre Fy por, abre paréntesis, 1 menos, ¿sí? 1 menos la raíz de, 1 menos la raíz de 1 menos 2RU, o sea, 2 por el RU, que es el que acabo de calcular, dividido entre 0,85 F', entonces 0,85 por el F', y listo, ahí quedó. Esa es la cuantía. Sí, esa es la cuantía que me da el alma. Entonces, teniendo la cuantía, yo puedo calcular ahora sí. Ese sería el acero por compresión en el alma. El acero por compresión en el alma es el A sub SW. Entonces, este A sub SW lo vamos a calcular como ρ W por BW por D. ¿Sí? Entonces es ρ W por BW, acá arriba, BW por D. Ese es el acero necesario. ¿Listo? Este acero me viene dando en milímetros cuadrados. Ahí ya tendría los dos aceros necesarios. Por lo tanto, ya puedo calcular el acero total, que es la suma de los dos. Entonces, el acero de refuerzo necesario es AS, es la suma de ASW más ASF, que es este que está acá. Y está, milímetros cuadrados. Listo, entonces hasta ahí tenemos el diseño. Ahora lo que falta es verificar las cuantías, ¿ya? Verificar la cuantía. Para eso, lo primero es calcular la cuantía colocada. Esa cuantía colocada, pues es una cuantía ρ, ¿sí? Que es AS sobre B por D, pero este B es B efectivo, o sea, B por D, B por D. ¿Listo? Esa es la cuantía colocada, 4 decimales para las cuantías. Y ahora vamos a calcular, a ver, sería la cuantía, ahora calculamos la cuantía balanceada de la viga T, que es esta ecuación largotota. Esa sí debería traérmela. A ver, esta ecuación gigante. A ver, esta ecuación. Si me la traigo por aquí. Después me queda más difícil de seguirla. Entonces, la cuantía máxima para la viga T.
Entonces, esta es la B de viga T. Eso. Listo. Entonces, esta es igual a 0.85 por F'C sobre, y abrimos paréntesis, dice B efectivo, ¿sí? Por el D, B por D, B por D, por el FY. B por D por FY. Listo. Ese es el primer término. Después dice por, ¿sí? Por, abrimos HF B menos BW. O sea, HF por B efectivo, ¿sí? Menos BW, está acá arriba. B menos BW, que sigue, más beta 1, que está acá arriba, beta 1 por la deformación máxima del concreto, punto .03, por el módulo de elasticidad del acero, 200.000 megapascales, por D que está acá arriba, por D y por D y por BW. Y por BW. Listo. Y eso sobre, abrimos paréntesis, dice FY. FY más deformación del concreto, punto 3 por el módulo de elasticidad del acero, 200.000. ¿Listo? Y ahí está. Esa es la cuantía. Entonces, esta es la cuantía, 4 decimales, y al final la que necesito como máxima es 0.75 de esta cuantía. Entonces, 0.75 de esta cuantía es igual a esta por 0.75. Listo, ahí quedó. Entonces, aquí verificamos. Entonces, si esta cuantía máxima es mayor que la cuantía colocada, entonces, pues estamos bien. ¿Sí? De lo contrario, pues nos tocaría rediseñar. En este caso, pues estamos bien. ¿Sí? Y allá quedaría terminado el asunto. Entonces quiere decir que yo debo colocarle, o sea, mi AS final es este. Debo colocarle 6.654 milímetros cuadrados. O sea, es un montón de acero. Nada más si esto lo dividimos en varillas de pulgada, o sea, dividido entre 510, que tiene la de pulgada, son 13 varillas de pulgada, que es un montón de acero. ¿Sí? Pues, y era de esperarse, una viga simplemente apoyada de 13 metros de luz, pues, tenía que dar una cosa salvaje. Entonces, ese es el procedimiento. Vean que yo aquí coloqué 3 filas, y colocar 13 varillas en 3 filas, digamos que es, pues es factible, ¿sí? 5 abajo y 4 y 4, y nos dan las 13. Sí, entonces es factible. Si yo hubiera puesto un D más pequeño, pues seguramente, pues, diremos si le pongo un D' más pequeño, 60, que puede ser. Primero, a ver, veamos si todo sigue siendo igual. Sí, fíjate. Y sí, MNW. Pero entonces me dice 12 varillas de pulgada. ¿Cómo pongo yo 12 varillas de pulgada en una sola fila? Sería muy complicado. Digamos que aquí está el reproceso hecho en un segundo. Pero es algo que toca tener en cuenta. Entonces, eso es. No sé qué dudas tengan con el procedimiento, con cómo se realizaron las cosas. No sé. Comentarios, dudas, aclaraciones. Voy a guardar esto. Nada. Todo clarísimo. Todo claro. Clarísimo, clarísimo, clarísimo. Inge nos vuelve, eh, muy aclaración personal, el tema ahí de dimensionamiento, donde lo tomó, ¿fue por qué?
Ah, este Para que valor. diera Vígate, para que diera Vígate, Sí, es que yo esto lo tenía. Venga, hagamos en la prueba qué pasa si yo no lo tomo, sino 850. A ver. Y como yo cuadré el ejercicio para que diera Bigate, pero este sería el valor real. A ver si es Bigate. Ah, mire, si da Bigate de todas maneras. Bueno, lo pude haber dejado así, ahora que lo veo. ¿Sí? A ver, cumple la cuantía. Sí, claro. Sí, lo que pasa es que yo había o sea, era marcado el ejercicio. para asegurar que diera Pero, Vígate, ¿sí? exacto, para que el ejemplo no me diera torcido, porque es que si uno, por ejemplo, le da torcido en clase, es fácil, pero por computador, muy Ok, complicado de revisar. ok, Pero vea lo que también daba, qué bueno. sí. ¿Listo? Y otro tema, aquí la altura, esa altura aquí donde usted le dejó como como ese simbolito ahí, ¿por qué fue? Para que nos dirigiéramos allá arriba, para que nos dirigiéramos a la tabla a, a verificar eso. Ah, sí, este viene de la tabla. Lo que pasa es que yo se lo di desde antes por lo mismo, porque la estaba cuadrando. Bueno, o sea que yo pude tomar esta altura, si aquí era 929, yo pude, pues 950, a ver, ¿qué me daba el asunto? A ver, sigue dando Bigater. Y todavía, sí, ya, no debí forzarlo tanto, funcionaba. Sí, ¿Sí? sí, señor. Bueno, de eso se tratan esos valores, que lo hice para asegurarme. De hecho, si se dan cuenta, esta viga es la misma que hicimos por revisión. ¿Sí? Entonces, se pueden dar cuenta que casi que dan los mismos valores en un sentido o en el otro. O sea, el diseño, revisar, que es partir de una viga ya reforzada y hallar el momento, es exactamente inverso a tener el momento y colocarle el refuerzo. Es inverso. No es que voy a tomar una viga ya diseñada y después me da otra cosa cuando... Sí, son totalmente inversos. Entonces, eso también tiene su instinto, su forma de decirlo, sí, claro, para que se puedan dar cuenta de eso. Si yo puedo tomar una viga cualquiera y de pronto uno tiende a pensar que cuando esté diseñando me va a ver diferente a cuando esté revisando. No sé, es que cuando el procedimiento es largo se tienden a pensar esa clase de cosas que no son. Listo, no sé qué otra cosa. De hecho, la otra viga, ¿cuánto era que tenía? De que sí, ya me dio curiosidad cuánto acero fue que le puse yo a la anterior. No está. Esta dice 6 número 8 y 9 número 7. O sea, aquí 6 número 8 más 9 número 7. 6.552, 6.700. Ah, bueno, y este ya está ligeramente modificada. Muy parecido. Muy, muy parecido. ¿Sí? 6.141, 6.500. Ahí está. Ahí está. No sé qué otra observación tiene.